que no reconozcan a nuestras células como propias y las ataquen. Para hacer una breve introducción con respecto a la inmunidad innata, es la con la que todos nacemos, ¿sí? ¿Qué tipo de mecanismos de inmunidad innata ustedes conocen? Vía de complementación. ¿Sí? Las barreras, ¿sí? La piel, mucosas, todo eso también evita que los gérmenes ingresen. Otro sistema de inmunidad innata, la orina. ¿Es un sistema de defensa del cuerpo? Sí, en realidad pues sí. La saliva, la orina, cuando se tienen relaciones sexuales, pues la orina pues elimina todos esos gérmenes diferentes al cuerpo del individuo, ¿sí? Además de eso, nosotros también tenemos pues sustancias químicas. ¿Qué sustancias químicas tenemos? El sistema de complemento es otro, pero hay sustancias químicas que el mismo cuerpo origina, como es el jugo gástrico, ¿sí? El jugo gástrico también es parte de la inmunidad innata. El sistema de complemento, el sudor también, ¿sí? A estas barreras o sustancias, en la inmunidad innata también nosotros tenemos pues células que desde que nacemos pues van a tocar a sustancias transgresoras. ¿Qué tipo de células reconocen a ello? Los monocitos, los macrófagos, los leucocitos, ¿sí? Todas estas células de forma innata desde el nacimiento en realidad pues son las que nos defienden. Y el tema del día de hoy pues es la parte complementaria. Hay que reconocer de que tanto la inmunidad innata con la que nacemos y la adquirida, que conforme vamos a estar expuestos a diferentes virus, bacterias, agentes, inclusive las vacunas propias, nuestro cuerpo va a generar sistemas de defensa, tanto efectivos, que producen citocinas, así como células de memoria, que van a estar a expensas de que si ya hemos tenido contacto previo con algún tipo de germen y nuevamente tengamos un segundo contacto por este mismo, sepan defenderlo de forma más rápida, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta de que para que esta inmunidad adquirida se dé, hay un proceso, pasan días, ¿sí? A diferencia de la inmunidad innata que es inmediata, en esta va a haber un proceso de evolución de nuestras células de defensa, de reconocimiento, de autorregulación, para que de esta forma estos puedan actuar. Si bien en cuenta son dos sistemas, innato y adquirido, pues ambos también trabajan de forma conjunta. La inmunidad adquirida muchas veces va a enviar señales a la inmunidad innata para que las células propias de la inmunidad innata, como son los macrófagos, que hay en distintas estructuras del cuerpo, ya sean las glías, en el sistema nervioso central, las células de Kupffer, las células de osteoclastos en los huesos, ¿sí? Todos ellos conjuntamente puedan defendernos. ¿Por qué es importante este tema también? Primero, reconocer nuestros mecanismos de defensa. Segundo, hay que tener en cuenta de que hay enfermedades que agreguen al propio cuerpo, ¿sí? ¿Qué enfermedades podrían ser autoinmunes? Lupus, sarcoidosis, ¿sí? Vitíligo. Entonces, es ahí donde actúa nuestro sistema con una autorregulación, evitando de que generalmente las células propias del cuerpo reconozcan a estas como seres extraños y las ataquen, ¿sí? Es por eso el propósito de esta clase. Lo que ya les mencioné, inmunidad celular que proporciona la inmunidad adquirida está dada por una inmunidad celular dentro de la célula que proporciona defensas contra las infecciones de los microorganismos que viven y se producen dentro de las células del anfitrión. Esta está mediada por los linfocitos. Y también tenemos la inmunidad humoral, que es un tipo de defensa mediada por anticuerpos, ¿sí? Uno dentro de la otra célula, otro a través de anticuerpos, que es necesario para la protección de microorganismos extracelulares y toxinas, ¿sí? Un tipo de inmunidad va a abarcarse a gérmenes que están dentro de la célula y en estas pues nosotros vamos a tener a los linfocitos T. Por el otro lado, la inmunidad humoral va a hacer a todos los gérmenes que están fuera de las células, ¿sí? Y aquí nos van a ayudar otro tipo de linfocitos que son los linfocitos B, ¿sí? Entonces eso hay que tener claro. Inmunidad celular, intracelular, linfocitos T, inmunidad humoral, fuera de la célula, linfocitos B, ¿sí? Entonces, en esta sección pues vamos a tener que describir los mecanismos de acción de la inmunidad adquirida, ¿sí? En la que tiene un proceso de entrenamiento.
Entre estas dos, los principales son los linfocitos T, vamos a hablar de los T helper, citotóxicos, reguladores, y también de los linfocitos T, vamos a ver su desarrollo, su activación y función. Además también pues tiene que haber una regulación, ¿sí? Si existe una progresión y una proliferación de células de defensa, muchas veces pues pueden haber daños a nivel del propio epitelio, a pesar de que no lo reconozcan como extraños. Entonces también existe un sistema de regulación y una inmunotolerancia, que es el último tema que vamos a ver. ¿Sí? Contenido, ya lo he mencionado, actividad de anticuerpos antígenos y inmunotolerancia. Ok, nuevamente las diferencias entre inmunidad innata e inmunidad adquirida. Una es inmediata, ¿sí? Como una se nace, ya está en nuestro genoma. La otra, la adquirida, pues puede haber una reacomodación de los genes. Inclusive en esta reacomodación de los genes, pues muchas veces van a haber alteraciones en las cuales pues, los linfocitos inclusive pues, se mueren. ¿Sí? Hay procesos de apoptosis en los cuales dice que este linfocito no está preparado porque reconoce nuestras células como propias y se elimina. Es por eso que la distribución del sistema innato es no clonal, ¿sí? Todas las células son idénticas, y en el otro caso, en el sistema adaptativo, pues pueden haber un sinnúmero de clones diferenciados por el tipo de anticuerpo que genera nuestras células. ¿Sí? Además de esto, la discriminación del sistema inmune es perfecto. En cambio, el sistema adaptativo contiene procesos en los cuales hay recambios de genes, puede generar algunos linfocitos tipo imperfectos. Además de esto, es reconocer de que hay algunas respuestas en la inmunidad, como son la interleucina 1 beta, I6, I8, y referente al sistema inmunoadquirido, donde está la interleucina 2 y la interleucina 4. Entonces, nuevamente, diferencias entre la inmunidad innata y la adquirida. ¿Sí? Una se da de forma inmediata, duras horas, ¿sí? Duras horas. En cambio, la inmunidad adaptativa pues, es un proceso. En este proceso va a haber un reconocimiento del antígeno, va a haber una progresión clonal, va a haber una supervisión de estas células que se van a liberar, que son las adecuadas, hasta finalmente quedar como una célula efectora que va a liberar citocinas o una célula de memoria que va a generar pues, un recuerdo ante próximas agresiones. En la inmunidad, pues ya hemos mencionado las barreras epiteliales y tenemos células como son los mastocitos, fagocitos, células dendríticas, complemento y linfocitos natural killer. En la inmunidad adaptativa tenemos los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Sí? Ambos van a actuar con antígenos y otras van a exponer anticuerpos e inmunoglobulinas. Una es en horas, otra puede darse en días inclusive. Entonces, para empezar con el tema, en la inmunidad adquirida, el cuerpo ha tenido que desarrollar mecanismos que permitan atacar en forma específica a cada uno de los patógenos. Entonces, a cada uno de los patógenos. Existen miles de patógenos que pueden acceder al cuerpo. Es por eso de que este tipo de inmunidad no es inespecífica, sino es específica. Se van a crear tanto linfocitos B y T propios para un tipo de antígeno en específico, y a partir de eso va a haber una reproducción clonal de estas células. Mientras, lo que pasa en la inmunidad innata involucra un contacto inmediato, un reconocimiento inmediato por parte de estas células. Detectan algo extraño y van y atacan directamente. En esta inmunidad específica, que es la inmunidad adquirida, pues vamos a tener células efectoras y células de memoria. ¿Sí? Las células efectoras son las que van a atacar y las células de memoria son las que van a guardar en situaciones en las cuales pues, haya un agente que ya haya sido activado previamente. Las células que están en este tipo de unidad son los linfocitos B, que están asociados pues, a los receptores de células B, como anticuerpos y la presentación de inmunoglobulinas, y los linfocitos T relacionados con los receptores de células T. ¿Sí? RCB, receptor de células B, RCT, receptor de células T. Tanto el linfocito B como el linfocito T hacen una selección clonal. ¿Sí? Muchas veces van a identificar un germen, van a identificar un anticuerpo, y en función de eso y en función de reacomodos, ¿sí? Luego se van a multiplicar para ser propios y específicos ante ciertas sustancias agresoras. Antes de la exposición a un antígeno, ambos tipos de linfocitos circulan en el cuerpo en un estado de reposo, en inactividad. ¿Sí? Muchos de estos linfocitos tienen que pasar procesos antes de salir a la periferia, ya sea los ganglios linfáticos, para que ahí, en contacto con los anticuerpos, ya puedan expresarse. ¿Y qué significa expresarse? Actuar, mandar
células de defensa, inmunoglobulinas, citocinas, a las células agresoras. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en la inmunidad adquirida? Van a haber antígenos que van a estar unidos a células presentadoras de antígeno que van a formar, ¿sí?, los complejos de histocompatibilidad. A través de esto van a presentar al linfocito y el linfocito va a generar un procesamiento. Y en este procesamiento, primero, antes del procesamiento va a haber una actuación propia en la cual les van a decir, ok, este linfocito está apto o este linfocito no está apto para que pueda salir de las células de defensa. Cuando ya esté en contacto con un antígeno, lo que va a suceder es que el linfocito puede tener dos opciones. Puede llevarse hacia una línea de linfocitos B, en las cuales pues van a generar células plasmáticas y estas células plasmáticas van a ser las células efectoras de producir anticuerpos. Por el otro lado, en la proliferación y activación, si los linfocitos tienden a ser linfocitos del tipo T, muchas veces va a haber una respuesta inmunitaria, va a haber una destrucción de las células diana, ¿sí? Entonces, hay un contacto con un antígeno a través del complejo de histocompatibilidad y en el proceso de proliferación van a tener dos opciones. O me voy hacia los linfocitos B o a los linfocitos T. En los linfocitos B van a ser células plasmáticas efectoras, en el otro va a haber destrucción de las células que ya están dañadas, ¿sí? Entonces, en la inmunidad adquirida, pues, muchos de ellos, como ya les mencioné, van a ser células efectoras. Las células efectoras son las que atacan, las que mandan inmunoglobulinas, las que mandan citocinas, las que van a decir, acá hay un germen, tenemos que atacarlo. Por otro lado, otra opción propia de los linfocitos es hacerse células de memoria, ¿sí? Ese es el otro camino. Y en el otro camino de las células de memoria, pues, lo que van a hacer es de que van a estar en contacto con el antígeno y van a procesar esa información para que en algún momento que nuevamente el mismo germen, el mismo serotipo de germen pueda llegar al cuerpo, digan, ok, de esta forma se elimina este germen. Vamos a dar este tipo específico de interleucinas o de citocinas, que son las que en algún momento se tuvo contacto y mató al germen, ¿sí? Pero cuando esto falla, cuando estas células de memoria que siempre están en el cuerpo, hay errores, es ahí donde se van a dar pues, las denominadas enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes son aquellas células que detectan como extraño algunas células. En el caso del epitílico, la piel, ¿sí? Detectan con la piel y hacen que el melanocito, pues, la sustancia que hace la pigmentación sea eliminado, y es por eso que estas personas tienen la piel de color blanco. ¿Qué otras enfermedades tenemos de tipo autoinmune? El lupus, que es como una vasculitis. El endotelio del cuerpo es el que se ve afectado y es ahí donde va a originar pues, daños a nivel renal, hepático, corazón, respiratorio, ¿sí? La sarcoidosis, ¿dónde actúa la sarcoidosis? Pulmones también, ¿sí? También tejido conectivo, sarcoidosis. Entonces, el cuerpo al no reconocer estas sustancias como propias es donde va a actuar. ¿Qué sucede? Muchas veces las células de memoria, en un inicio, reconocen a todas nuestras células como buenas, como propias del cuerpo. Y conforme va creciendo, hay muchas sustancias, entre ellas pues los corticoides, y es por eso de que algunas enfermedades autoinmunes, generalmente Hashimoto sí de tiroides. Entonces es por eso que algunas detonantes de las enfermedades autoinmunes son pues el pico hormonal en la adolescencia, es por eso que muchos de ellos están relacionados a que son más frecuentes en mujeres y que va en torno a los 15 a 20 años, ¿sí? Es el entorno en donde se destacan o liberan más las enfermedades autoinmunes. Entonces, ¿qué clases de linfocitos vamos a ver en la inmunidad adquirida? Pues sí, vamos a ver linfocitos B y linfocitos T. En los linfocitos B van a tener funciones efectoras, van a estar en contacto con un microbio y este va a originar ¿qué funciones? Neutralización del microbio, fagocitosis, activación del complemento. Sí, nuevamente unimos la inmunidad adquirida con la innata. Por el otro lado, esto vamos a detallar en las siguientes diapositivas. En linfocitos T vamos a tener distintos linfocitos T. Los linfocitos T cooperadores, los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T reguladores. ¿Qué función va a cumplir cada uno? Los cooperadores van a activar a los macrófagos. Nuevamente, inmunidad innata unida a inmunidad adquirida. Va a generar un proceso de inflamación a través de las citocinas y va también a activar a los linfocitos B, ¿sí? Muchas veces los linfocitos B y los linfocitos T van a actuar de forma conjunta y es ahí donde entra a tallar el linfocito cooperador. Los citotóxicos son los más agresivos, digamos así, son los que no van a liberar ningún tipo de célula para que haya un reconocimiento. Estas mismas células van a ser las atacantes. Y finalmente el linfocito T regulador, que va, su mismo nombre lo dice, pues va a regular este proceso inflamatorio, ¿sí? No se pueden liberar
tal cantidad de citocinas, interleucinas, interleuquinas, inmunoglobulinas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque en algún punto va a generar un proceso de propia agresión. Es por eso donde el linfocito T regulador, a través de sistemas que se van a explicar, pues va a hacer de que digan, ok, ya hubo una injuria, ya combatimos la infección, ya el germen está muerto, hasta aquí nada más se suprimen los mecanismos de defensa y no mandemos más citocinas, se acabó todo. Entonces, vamos a empezar con los linfocitos T. Ya hemos mencionado que tenemos cooperadores, los helper, los citotóxicos y los reguladores, ¿sí? En los linfocitos T, ¿qué es importante tener en cuenta? Y esto va a ir de la mano, y aprendan esto porque suele ser pregunta de examen. Los mecanismos en el desarrollo o qué obstáculos tienen. Hay linfocitos T y hay linfocitos B, ¿sí? Con respecto a linfocitos T, en su primera parte, el primer obstáculo que tienen que atravesar en su maduración va a ser que haya un correcto reordenamiento de los genes, ¿sí? De los receptores de células T, ¿sí? Va a haber un reacomodamiento de los genes, ¿sí? Van a reagruparse, van a haber dos alelos, dos cromosomas, uno del padre, uno de la mamá, y van a decir cuál de los dos es el mejor. Si uno no es el adecuado, pues se elimina y pasamos al otro cromosoma. Si este está bien, se libera el linfocito y sigue en su desarrollo. Y por otro lado, los linfocitos T, el nombre de T viene porque completan su desarrollo y hay una selección, tanto una selección positiva y una selección negativa en el timo, que es donde se completa la proliferación de estas células, ¿sí? Entonces, dos obstáculos en linfocitos T para su desarrollo. El primero, el recodamiento genético, ¿sí? Ahí van a entrar los genes. Y el segundo es su culmino en el timo. La tasa de sobrevida de ambos pasos es 3%. ¿Qué significa eso? Que si hay 100 células, 100 linfocitos T, al final solamente 3 llegan a su proceso de maduración y son los que realmente funcionan, ¿sí? Entonces es un proceso muy selectivo. De 100, solamente 3 son los que logran tener la sobrevida y son los que pasan a nuestro sistema de defensa, ¿sí? Entonces hay mucha selección con respecto a eso. Entonces, hay que tener en cuenta que el receptor de células T es un receptor que tiene unido a través de sistemas de complejos CD3, tiene dos a los costados. Todo receptor de células T tiene dos complejos de CD3. Además de eso, tienen cadenas en 4 segmentos, en los cuales pues son las unidades V, D, J, C, que son variabilidad, diversidad, unión y constante. Además de eso, tienen un segmento D. Ojo que acá también hay una diferencia que ya lo vamos a ver con el linfocito B. Esto teóricamente puede formar hasta 108 receptores diferentes. ¿Por qué? Porque el receptor va a ir unido a un tipo específico de antígeno. Entonces se pueden dar muchas combinaciones. Es muy variable. Debido a que todos tenemos dos copias de cada cromosoma, uno del padre y uno de la mamá, va a haber un reacomodo para que se dé el primer paso o obstáculo en el proceso de maduración de los linfocitos T. Una vez hecho eso, ¿qué quiere decir esto? Va a dar origen a la exclusión alélica. ¿Qué quiere decir la exclusión alélica? La exclusión alélica es que tenemos dos cromosomas, uno dado de un padre y uno dado de una madre. No se pueden expresar ambos. Si uno se expresa, el otro se suprime, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ver. Eso se llama exclusión alélica. Tenemos dos cromosomas en los cuales solamente se puede expresar uno, o es el de la papá o es el de la mamá. Si no, eso no funciona y automáticamente hay apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En este cuadro nosotros tenemos un linfocito precursor, en el cual en un inicio se va a expresar a través de una cadena, de la mamá o del papá. Y en este caso va a existir una cadena compleja larga. Y el que se va a expresar, digamos, esto sí es al azar, ya sea el cromosoma de la mamá o el cromosoma del papá. Va a suceder que, si se ejemplo, si se activa el cromosoma de la mamá, este linfocito precursor va a tener un recambio en el complejo. Entonces, lo que va a pasar es de que si este complejo, a través del cromosoma de la mamá, progresa y funciona adecuadamente y sigue en su curso en el proceso de maduración de los linfocitos T, lo que va a hacer es que el alelo del padre va a ser suprimido, ¿sí? Se suprime el alelo del padre y solamente continuamos con la maduración a través del alelo de la mamá. Sin embargo, si en este proceso, a través del alelo de la madre, vemos que hay defectos en el desarrollo de un linfocito, automáticamente, ¿sí?, se va a eliminar este linfocito y se va a activar recién el otro alelo. El segundo alelo va a ser el alelo del padre. Y si el alelo del padre en realidad pues
pues también presenta defectos, se va a eliminar y finalmente no se va a desarrollar un linfocito T. Sin embargo, si el alelo del padre funciona adecuadamente con los complejos mecanismos genéticos, en realidad pues lo que vamos a tener es que vamos a tener un linfocito CD con ambas estructuras, tanto CD4 positivo y CD8 positivo. Vamos a tener un linfocito doblemente positivo. Y este que está en una región córtico-subescapular va a pasar a la corteza. Y de la corteza va a haber una selección, lo que se conoce como selección positiva, en la cual ambos son positivos. Después de haber pasado el proceso cromosómico de los alelos, va a darse en la corteza la selección positiva. Sin embargo, este linfocito en su proceso de modulación de la corteza va a pasar a la médula, y en la médula va a haber una selección negativa. ¿Qué implica esto? Una diferenciación. Este linfocito, que es CD8 positivo y CD4 positivo, tiene que quedarse con solo una función, y a esto se llama selección negativa. Es por eso que en la médula va a entrar a finalizar su proceso de maduración y vamos a encontrar pues de que un linfocito puede ser CD4 positivo y se va a inactivar el CD8. Finalmente va a quedar con una función de CD4 positivo. Por otro lado, si se inactiva el CD4, finalmente el linfocito va a quedar con la función CD8 positivo. A esto se llama selección negativa. De lo que tenemos un linfocito doblemente positivo, CD4 y CD8, ambos positivos, solamente se va a quedar con una función, y esta función, esta selección negativa, se va a dar en la médula. La selección positiva del doblemente positivo en la corteza, ¿sí? Entonces, todo lo que yo les he mencionado ocurre en un microambiente compuesto por tejido endo y ectodérmico colonizado por tejido hematopoyético. Existen un montón de células que van a llegar al timo para completar su desarrollo, pero ojo, esto es muy específico. Solo 3% de estas células van a completar el desarrollo. Muchos de ellos, en la primera parte, donde se escoge el alelo del papá o el alelo de la mamá, sí se eliminan automáticamente. Otros sí logran completar el desarrollo tanto de selección positiva como de selección negativa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora en el timo? ¿Sí? Tenemos un cuadro en el cual hay un aumento de los receptores de células T, y en la base tenemos que la señal se intensifica. ¿Qué implica esto? Si nosotros tenemos una densidad aumentada, tenemos muchos receptores para células T, acá en este pico, y tenemos una señal que responde de forma en demasía con este receptor, lo que va a originar es que tanto una densidad aumentada como una señal incrementada va a generar de que esa respuesta sea tan disregulada que va a hacer de que haya una apoptosis. Y esto es lo que se conoce en la zona medular como una selección negativa. Por el contrario, si nosotros tenemos una densidad o poca cantidad de receptores de células T, y al tener poca cantidad, estos receptores tienen muy poca respuesta, muy poca señal, lo que va a generar es una selección negativa, ¿sí? O lo que va a suceder es una apoptosis. Entonces, para que un linfocito en su selección tenga que sobrevivir, tiene que tener un intermedio, dada la densidad de receptores de células T, como una señal que reconozca esta densidad, ¿sí? Tiene que estar en el intermedio. ¿Por qué? Porque si hay muchos receptores y hay mucha señal, va a haber apoptosis por una selección negativa, y si hay poca densidad y poca señal o poca respuesta a estos receptores, pues va a haber una selección nula o apoptosis. En ambos extremos, cuando hay demasiado o cuando hay muy poco, a nivel del timo, estas células T se eliminan. Es por eso de que el grado de selección es hasta un 3%. ¿Y por qué es tan complejo este grado de selección? Porque son las células que finalmente van a ir al timo. ¿Y en el timo qué sucede? El timo es una estructura que va a reconocer las células de todo el cuerpo, del hepatocito, del corazón, del sistema digestivo, y es ahí donde estas células, que son altamente especializadas, tienen que decir, ok, esto es propio o esto no es de nuestro cuerpo, tenemos que atacarlo. Si no se diera este sistema de selección tan forzado en tantas etapas, pues definitivamente las enfermedades autoinmunes estarían mucho más en aumento en la actualidad. Entonces, la selección química, como ya lo mencioné, es el segundo momento crítico. Uno es el rearmamento de genes y el otro es la selección química. La selección tiene dos fases, una positiva y otra negativa. La positiva, en cual están el CD4 y el CD8 positivo, y la selección negativa es donde estos CD4 y CD8 tienen que seleccionar una de las dos.
O me especializo en CD4 o me especializo en CD8, y selección negativa porque elimina uno de estos dos CD. Depende de la intensidad de la respuesta después del contacto con el receptor de células T, ¿sí? Ya lo hemos mencionado. Mayor densidad y mayor sensibilidad a esta señal, apoptosis. Menor densidad de receptores y poca señal, también apoptosis, ¿sí? Tiene que haber una intensidad intermedia para que esta selección positiva se dé y puedan progresar nuestros linfocitos T. Si la señal es muy débil o muy fuerte, apoptosis, ¿sí? Eso es lo importante que hay que reconocer en este sistema químico, ¿sí? Entonces, lo que ya hemos mencionado, existe una selección positiva, sobreviven solo aquellos linfocitos capaces de interacción con complejos de histocompatibilidad que expresa el individuo. Además, este proceso define el linfocito en CD4 positivo o CD8 positivo. Y en la selección negativa, durante este proceso mueren por apoptosis, ¿sí? En la médula ya hemos mencionado. Si hay mucha intensidad de señal, si hay muchos receptores, apoptosis. Si hay poca señal, si hay poca respuesta a estos receptores, apoptosis, ¿sí? Es la selección negativa. Finalmente, los timocitos que habiendo sido seleccionados positivamente sobreviven a la selección negativa, migran al timo, ¿sí? Y aquí es donde van a expresarse completamente, ¿sí? Y al timo es donde van a llegar todas las células de todo el cuerpo a través de anticuerpos, células dendríticas que van a expresar todos nuestros antígenos, y el timo va a comenzar a hacer el reconocimiento. ¿Hasta qué edad se desarrolla el timo? ¿Un adulto tiene timo? A menos que esté enfermo, ¿no? Pero ¿hasta qué edad tenemos timo? ¿Sí? ¿El timo dónde se encuentra? Sí, mediastino anterior en realidad, ¿no? Entonces, el timo es una estructura que en niños se da hasta los 5 o 6 años, ¿sí? Y este es el proceso en el cual, pues, es un proceso en el cual el timo reconoce todas las células que son propias del cuerpo y va en desarrollo. Y el timo, conforme vamos teniendo ya 3, 4, 5 años, pues va disminuyendo el tamaño. El timo de una placa radiográfica se vería pues como un tumor, como una tumoración, ¿sí? Generalmente pues en una placa radiográfica de un niño ustedes van a ver un estrechamiento del mediastino anterior. Ahí está conocido pues el signo del ala del ángel, el signo de vela del barco. Entonces el timo se da hasta esta edad. ¿Por qué? Porque sirve de reconocimiento de todas nuestras células propias. Y conforme ya reconoce a todas las células, ¿sí? Van a quedar células de memoria en el cuerpo que van a estar por todo el organismo y que van a poder identificar todas nuestras células como propias. Es así de que existen patologías propias de adultos, que es el timoma, ¿sí? Que es un tipo de cáncer en el cual este proceso sigue en desarrollo, ¿sí? No se ha disminuido. Y aquí van a sufrir una alteración en la cual pues van a detectar células que son propias como enemigas. Y muchas veces estos timomas pues, que es un tipo de cáncer, van a generar pues destrucción de ciertas estructuras a las que no la reconocen, ¿sí? Ok, entonces nuevamente la selección química, muchas veces en la célula precursora hematopoyético van a haber pues tanto CD4, CD8, luego de esto va a haber una selección positiva, ¿sí? Esto todavía se va a dar a nivel de la corteza. Luego de esto nuevamente va a haber la selección positiva en la cual pues, decimos este es un doblemente positivo, CD4 positivo, CD8 positivo, y va a llegar a una parte donde tienen que seleccionar si es CD4 o CD8, que es la selección negativa. Finalmente el completo de su producción se va a dar cuando ya haya la migración a un sistema linfático. La selección positiva en el estadio CD4 y CD8 coincide con la activación de los marcadores CD5 y CD69. La regulación positiva de los receptores de células T y el factor de sobrevida BECLA2 hacen de que muchas veces los complejos de histocompatibilidad entren a tallar acá. ¿Qué pasa si se conecta un linfocito con un complejo de histocompatibilidad 1? Se hace un linfocito tipo CD8, ¿sí? Y el complejo de histocompatibilidad 2 va a ir relacionado con un CD4. ¿Sí? Esto siempre, esa es la forma en la cual también se da la selección. ¿Soy CD4 o soy CD8? Va a depender con qué tipo de complejo de histocompatibilidad yo voy a reaccionar. Acuérdense de eso, ¿sí? Complejo de histocompatibilidad 1, CD8. Complejo de histocompatibilidad 2, CD4. Entonces, acá lo que ya les he mencionado. ¿Cómo es posible que una estructura que esté en el timo pueda reconocer todas las células que están en el cuerpo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Todas las células acaso pasan por el timo para hacer su reconocimiento? ¿El corazón, el cerebro, los pulmones, el sistema digestivo? No, no sucede eso. ¿Qué es lo que va a pasar?
En cada uno de los sistemas, tanto cardiovascular, digestivo, renal, lo que va a pasar es que también hay células que se mueren, células que no han progresado en su desarrollo, células que no forman parte, y esto se da desde inclusive cuando un bebito está dentro del vientre de la madre. ¿Sí? Estas células de apoptosis van destruyendo y van quedando fragmentos de células que no han ido bien y que no han formado parte de sus sistemas digestivo, respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las células dendríticas, que muchas veces son las células presentadoras de antígena, cogen estas células que se han muerto, que han sido destruidas por apoptosis, que no sirven, y las células dendríticas van a circular por todo el cuerpo. En algún punto, todas estas células dendríticas pasan por el timo, ¿sí? Y en este proceso, desde que nacemos hasta los 5 años que se desarrolla el timo, ¿sí? Todas estas células presentadoras de antígeno, células dendríticas, pues van a llegar hasta el timo y van a hacer un reconocimiento y van a decir, ok, esta célula que se ha destruido no pertenece a nuestro cuerpo, es por esto que se ha destruido, voy a tenerlo como memoria para poder reconocer las células buenas. Vienen células procedentes del corazón, de los miocitos, del sistema digestivo, del sistema renal. Entonces, es así como el timo es, digamos así, pues, la fábrica o la universidad por donde tienen que pasar todas las células, ojo, células dendríticas o células presentadoras de antígeno, que cogen de las otras estructuras células que no han formado adecuadamente y llegan a esta zona para que puedan ser reconocidas. Entonces, ya vamos formando unas células llamadas células de memoria. Entonces, hay células epiteliales del timo y hay células dendríticas. Muchas de ellas, las células epiteliales del timo, van a tener que ser expuestas a antígenos. Sí, y en el antígeno lo que va a suceder es que este antígeno, a través de endocitosis, van a migrar y se va a hacer el reconocimiento. En cambio, las células dendríticas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tener un antígeno, que es parte de un antígeno de cualquier sustancia, que pueda ser una partícula de un virus, algo que, una proteína, un peptidoglicano. Las células dendríticas lo que va a hacer es coger esto y lo va a llevar a presentar. ¿Sí? Estas son las dos formas en las cuales pues, va a haber un contacto con un antígeno para que se pueda desarrollar el proceso de defensa. Entonces, va a haber una diferenciación entre el CD4 y el CD8, ¿sí? Hay una estructura que es una proteína, el Notch-L, ¿sí? Que es necesario para la sobrevida del CD8, ¿sí? Esto también suele ser pregunta. El Notch-1, ¿para qué tipo de CD es necesario? ¿Para el CD4 o CD8? Es CD8. Y hay que tener en cuenta que ¿qué otra diferencia tenemos entre el CD4 y el CD8? Que el CD4 requiere una estimulación más prolongada al receptor de células T que el CD8. Entonces tenemos ¿qué caracteriza al CD8? Que necesita del Notch-1 para que pueda sobrevivir. Y por otro lado, el CD4 necesita un proceso mucho más largo de reconocimiento a los receptores de células T. Acá tenemos que un linfocito está básicamente dado por distintas zonas, en las cuales todos de ellos van a tener CD3 y CD28. Todos es estructura principal de esto. Son los marcadores comunes a todo tipo de linfocito. Sin embargo, lo que va a diferenciar pues, es si tienen la subunidad del CD4 o la subunidad del CD8. Si va a ser una subunidad del CD4, ¿qué es lo que va a originar? Que ese linfocito se convierta en un linfocito helper. Y el linfocito 4 actúa con el complejo de histocompatibilidad 2. Por el otro lado, el CD8 va a hacer de que este sea un linfocito T citotóxico. Recordemos, helper es el que ayuda, coopera, inmunidad innata, inmunidad adquirida, manda células, manda rastreo para que puedan detectar una célula agresora y ataquen. Por el otro lado, el linfocito T citotóxico es el que directamente yo mismo soy, yo mismo te ataco, ¿sí? Esa es la principal diferencia de sus mecanismos de acción. Entonces, recuerden, todos los linfocitos tienen dentro de su estructura CD3, CD28 y lo que los hace diferente es el componente CD4 que tiene relación con el complejo de histocompatibilidad 2 y que lo hace un T helper. Por otro lado, un CD8 interactúa con el complejo de histocompatibilidad tipo 1 y lo hace un citotóxico. ¿Sí? Diferencias marcadas entre un linfocito T helper y un linfocito citotóxico. Profesor, ¿qué es el Notch-L? El Notch-L es una proteína que al momento del procesamiento tiene que estar y que activa a los linfocitos CD8. ¿Sí? Es una proteína que tiene que estar en su proceso de desarrollo. Entonces, ya hemos mencionado de que hay dos formas en el cual el proceso el linfocito
Hay un proceso de migración y hay un proceso de activación. ¿Sí? La migración es cuando ya circula ese linfocito que está expuesto al timo a los ganglios linfáticos. ¿Sí? Esto se da a través de los vasos sanguíneos, van a llegar a los ganglios linfáticos, que los ganglios linfáticos, digamos, son como cápsulas o células o estructuras donde están todos los linfocitos a la espera de alguna infección. Estos ganglios linfáticos están dentro de nuestro cuerpo, en todo nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una infección a nivel respiratorio, los ganglios linfáticos que se van a inflamar son la cadena submandibular. ¿Sí? Si tenemos una lesión a nivel del abdomen, los ganglios mesentéricos. Si tenemos una lesión en heridas en pies, de la región poplitea o la región axilar, dependiendo de la elección. Generalmente ahí se acumulan todas nuestras células de defensa que están a la espera si es que haya algún tipo de agresión en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, esta migración se da a través de los vasos sanguíneos. Y para la activación, ¿sí? Los linfocitos T requieren de dos señales para activarse. La señal 1, que haya un antígeno específico y que haya una respuesta de complejo de histocompatibilidad relacionado con el receptor de células T. Y la segunda señal son las citocinas o las moléculas coestimuladoras, que están relacionadas con el CD80 y el CD86. Dos tipos de señales. O nos presentamos con respecto al antígeno y se arma el receptor de células T con el complejo de histocompatibilidad, o a través de señales que son las citocinas, nosotros vamos a poder detectar al germen agresor. Esa es la forma en que los linfocitos pueden atacar a las células que nos atacan. Entonces, no solamente es necesario en el proceso de maduración o el proceso de activación que una célula T virgen esté en contacto con una célula dendrítica en reposo, ¿sí? Y que se formen el péptido y el complejo de histocompatibilidad. ¿Por qué? Porque si solamente tenemos una célula T virgen y una célula dendrítica en reposo significa que solamente está sin presentar ningún antígeno, lo que va a suceder es que los linfocitos T va a tener apoptosis, ¿sí? O va a ser una célula T, un linfocito T anérgico, ¿sí? Que no está funcionando, que está ahí nada más. Entonces, ¿qué nos lleva a esta diapositiva? Generalmente, cuando tenemos una célula T virgen, un linfocito T virgen, y hay una célula dendrítica madura, además de la unión al complejo de histocompatibilidad, la unión al péptido, va a existir una coestimulación. Y lo que va a dar origen es a que las células T no se diferencien, ¿sí? Igual va a ser una célula T que no va a estar funcionando. Una está en reposo, la otra simplemente se ha multiplicado, pero al no tener una célula dendrítica activada, ¿y cuál es la función de la célula dendrítica? Coger algún tipo de anticuerpo y llevarlo y presentarlo, ¿sí? Entonces, si no se da este proceso, hasta ese momento la célula T virgen no se va a activar. ¿Y qué es la diferencia entre esos tres escenarios? Que va a haber señales, van a haber las citocinas, van a haber las células que van a señalizar a qué germen van a atacar, y es así donde un linfocito T virgen asociado a una célula dendrítica activada, una célula dendrítica que está trabajando, va a hacer de que estas células tengan un proceso efector, que se formen ya unas células propias del cuerpo que estén atacando, ya sea si es citotóxica o cooperando si es una célula helper, mandando señales para destruir a nuestro agente agresor. Entonces, célula virgen con célula dendrítica en reposo, tenemos ¿qué opciones? O que se muera la célula, el linfocito T, o que quede un linfocito T inactivo, ¿sí? Que está circulando por ahí pero sin ninguna función. Si tenemos una célula virgen más una célula dendrítica madura, lo que va a hacer es que nuestras células de defensa solamente se van a multiplicar, pero van a seguir rondando por ahí. ¿Cuándo es donde se van a activar? Cuando la célula dendrítica haga su trabajo, se active y además de esto haya señales de localización, y es ahí donde nuestras células T recién van a convertirse en células efectoras o células plasmáticas que van a cumplir una función de defensa activa. Entonces, hay que tener en cuenta de que los receptores de célula T y el complejo de histocompatibilidad no es una llave cerradura. ¿Y qué lleva a tallar esto? De que no es específica, no es perfecta, ¿sí? Existe un sinnúmero de procesos que se hacen en esta interacción, ¿sí? Y son muchos y a la vez son de cortos periodos. ¿Por qué no es perfecta? Porque el receptor de células T está inclinado 30% con respecto al eje tanto de complejo de histocompatibilidad 1 como el complejo de histocompatibilidad 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una llave triangular, la cerradura no es triangular.
Lo que pasa en el complejo, en esta unión, es que mi llave es triangular y entra dentro de un círculo. No es perfecto. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es lo que sucede. La afinidad entre ellos es menor que entre antígeno y anticuerpo y mucho menos que enzima sustrato. No es perfecto. La interacción seria es breve para que se pueda activar. Quiere decir que hay muchos procesos que tienen que actuar de forma breve para que este proceso y esta unión entre el receptor de células T y el complejo de histocompatibilidad se dé y dé pase a los siguientes procesos de defensa. ¿A qué llamamos esto? ¿Sí? ¿A qué decimos que es muy complejo? La sinapsis inmunológica conlleva a múltiples procesos en los cuales los linfocitos, ¿sí?, están unidos al complejo de histocompatibilidad. Y como mencionan acá, pues se necesita un mínimo de 100 a 200 complejos de histocompatibilidad, ¿sí?, que estimulen a 200 a 8000 receptores de células T. Y generalmente requiere un proceso en el que va a variar de 15 a 20 horas. Necesitamos de que todos estos complejos de histocompatibilidad, que son más de 100 a 200, se unen a los receptores propios de células T. Y ojo, esto es muy variable, esto es imperfecto. No es que cada receptor se va a unir a un específico complejo de histocompatibilidad. Van a haber muchas variables y estos van a ser en cortos procesos, en los cuales cuando estos cortos procesos se dan e interactúan todos estos complejos de histocompatibilidad con los receptores de células T, van a dar pie a que continúe el proceso en su desarrollo y que pueda activarse nuestro sistema de defensa. Y a todo este complejo de relaciones entre receptores y complejos de histocompatibilidad se llama sinapsis inmunológica. Entonces, como ya hemos mencionado, tenemos distintos tipos de células T. Tenemos los helpers, los que ayudan a través de células que mandan señales y de esta forma pueden atacar a los agresores. Tenemos los citotóxicos, que ellos mismos son los que atacan, y los linfocitos T reguladores, que son los que en realidad pues van a definir hasta qué punto progresa o para nuestro sistema de defensa. ¿Sí? Ya se comete una infección, paramos. Entonces, en los subtipos de CD4 helper tenemos TH1, TH2, 9, 17, 22, ¿sí? Y suelen hacer preguntas de acá, porque cada uno tiene funciones específicas. Ejemplo, el TH1 interviene en las reacciones inflamatorias mediadas por células. Es importante también que ustedes sepan qué produce. Y en este cuadro, dentro de interleucina 2, beta, gamma, ¿sí?, el principal es el INF gamma, ¿sí? Entonces, el TH2, el 4, el 5, el 13, el TH9 y el 9, esta parte de acá sí es importante que lo memoricen, chicos, ¿sí?, porque suelen preguntar en los exámenes. Entonces, ¿qué función principal tiene el TH1? Interviene en las reacciones inflamatorias mediadas por células, ¿sí? Tiene una inmunidad antiviral, ¿sí? Esas son las dos funciones principales de estos TH1. Con respecto a los TH2, ¿cuál es su principal citosina? Las interleucinas 4, 5 y 13. ¿Sí? Nuevamente, ¿qué son las citocinas? Los CD4 helper ayudan, entonces envían señales. ¿Y qué señales son los que envían los TH2? El 4, el 5 y el 13. ¿Qué va a estimularse? Acá generalmente estos van a estar en contacto cuando hay una inmunidad frente a parásitos, ¿sí? Parásitos igual TH2. TH1, procesos inflamatorios, virales. TH2, parásitos, ¿sí? Recuerden cada una de las citocinas que produce. El TH9, ¿cuál es su citocina efectora? ¿Sí? El IL9. ¿Y qué va a estar relacionado? ¿Sí? ¿Tiene relación con un tipo de alergia? Sí, tendría rol en el asma, encefalitis y también reacciones autoinmunes. ¿Cuál es su principal citocina? La interleucina 9. ¿Sí? Entonces, nuevamente, TH1, procesos inflamatorios, virales, TH2, parasitarios, TH3, alérgicos como el asma y la encefalitis autoinmune. CD4 helper 17, ¿sí?, va relacionado con una respuesta inflamatoria y de autoinmunidad. ¿Qué citocinas produce? Interleucina 17A, interleucina 22. ¿Sí? También está relacionado bastante de cerca con la interleucina 1. Procesos inflamatorios, infecciosos, TH2 parásitos, TH9 alergias, TH17 respuesta inflamatoria y autoinmune. Continuamos con el TH22. ¿Cuál es su principal interleucina? Interleucina 22. Está relacionado con la hemostasis y patologías de la piel. Todo lo que vea relacionado con mucosas, tanto del aparato respiratorio, gastrointestinal, van relacionados con el TH22. Acuérdense de eso: mucosas, piel,
procesos gastrointestinales o procesos respiratorios. Además de eso, tenemos pues los CD4 helper reguladores, ¿sí? Cuya principal citosina es la interleucina 10 y participa en el proceso de autorregulación o autotolerancia, ¿sí? Reguladores, ¿sí? Hasta acá llegamos, deténganse, ya no manden más señales, ya no liberen más citocinas, ya no necesitamos combatir la infección, ¿sí? Son los reguladores C. Y finalmente los helper foliculares, en los cuales pues las principales citocinas son la IL-4 y la IL-21 y están dadas propias dentro del folículo. Intervienen en el proceso también de selección a nivel folicular del desarrollo de los linfocitos. Entonces, nuevamente acá, el mismo resumen, acuérdense de que cada uno de estos helper tiene una citocina principal, que es la que va a enviar señales. TH1, inmunidad, patógenos intracelulares, procesos inflamatorios. TH2, parásitos. TH3, procesos alérgicos o inflamatorios. Y los helper, los helper reguladores van a hacer de que estos procesos paren o continúen en función de si el germen o el antígeno o la sustancia agresora ha cumplido su función. Están dentro de la tolerancia y la inmunorregulación. Entonces, hay que tener en cuenta que cada uno de estos helper va a tener una citocina y una célula en la que va a actuar. ¿Sí? TH1, procesos inflamatorios infecciosos. ¿Cuál va a liberar? La interleucina 18. ¿Y cuál va a estar a cargo? Los macrófagos. ¿Qué va a tallar los macrófagos? A bacterias o virus que ingresan dentro de la célula. ¿Qué bacterias ingresan dentro de la célula? ¿O qué virus entran dentro de la célula? Siempre en bacterias y virus tenemos dos mecanismos de ataque. Unos que se adhieren a la célula y otros que ingresan a la célula, se replican en la célula, destruyen la célula, y es ahí donde hay más efectos. El VIH es intracelular. El VIH es intracelular, ¿sí? Destruye células. ¿Qué otro? Más frecuente. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre resfrío y gripe? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Estoy resfriado o estoy con gripe? ¿Es lo mismo? ¿Son parecidos? La gripe es un virus en específico, los resfriados son más de 100 virus diferentes, ¿no? Ok, va por ahí. El resfrío en realidad, y esto sí tiene que ver con la clase, el resfrío en realidad pues, está causado por distintos virus, rinovirus, adenovirus, coronavirus, virus y sistema respiratorio. La influenza está dado, la gripe está dada por la influenza. ¿Sí? Generalmente cada año pues, viene la influenza H1N1, H2N2, ¿sí? Y cada año nos vacunamos contra la influenza. ¿Qué sucede y cuáles son los mecanismos de acción? En los virus sucede que hay una célula respiratoria y el virus se adhiere a la célula respiratoria. En el caso de la influenza se mete dentro de la célula, destruye la célula y se replica dentro de la célula, la destruye y va a otra célula a dañar. Es por eso que a ustedes no les ha sucedido de que en algún momento han estado con tos y mocos y han ido a la clase, han ido a la pichanga, han salido, ¿sí? Y han estado con tos y mocos. Pero debe haber habido alguna oportunidad en la cual han estado con tos y mocos, dolor de cabeza, malestar de cuerpo, malestar general y solamente querían dormir. Generalmente cuando ha sucedido eso y han estado con tos y moco es porque han tenido influenza. ¿Y a qué se debe? Al mecanismo de acción, en el cual pues este germen ha entrado dentro de la célula y no es lo mismo estar pegado a la célula que meterse en la célula y destruirla, ¿sí? Y de esto nos habla el tipo de inmunidad. Las TH1 van a dar citocinas 18, van a estar activos a macrófagos y los macrófagos van a actuar a aquellos gérmenes que se van a adherir dentro de la célula, ¿sí? Entonces la interacción va a verse, los protozoos también se meten dentro de la célula y es ahí donde van a entrar a tallar ese tipo de TH1. Los TH2 con todas sus interleucinas 4, 5, 13, 25 van a estar relacionados con basófilos, mastocitos, eosinófilos, en los cuales ya hemos mencionado que los TH2 están relacionados con los parásitos. Finalmente, los TH17 van a estar relacionados por su citocina, interleucina 17, a los neutrófilos. Y los neutrófilos, recuerden que son las células más abundantes, y acá tenemos segmentados y abastonados, en los cuales pues segmentados y abastonados van a aumentar cuando hay infecciones a nivel extracelular, tipo bacteriano. Entonces, si en alguna pregunta mencionan qué célula de helper está relacionada con infecciones intracelulares, ¿cuáles son? TH1, y son extracelulares TH17.
¿Sí? El TH22 está relacionado con mucosas, ya les he mencionado, y en mucosas la piel están los queratocitos. También están relacionados con la mucosa del sistema digestivo y el sistema gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, este cuadro también es importante porque suelen preguntar de acá. Ya pasamos a los linfocitos Helper, vamos a los otros, los citotóxicos, los que dicen yo mismo te ataco, en los cuales, pues, ¿cuál es su principal función? Destrucción de células infectadas y tumores. ¿Sí? Van a encontrar, no van a esperar que vaya una señal, que manden a alguien para que lo reconozcan, ellos mismos van a atacar. Entonces, esto está relacionado con los CD8. ¿Los CD8 con qué complejo de histocompatibilidad están relacionados? ¿El 1 o el 2? 1. Eso es importante que lo tengan claro, muchas preguntas van en función de eso. CD8, 1, CD4, 2. Los CD8 expresan perforina, ¿sí? La perforina es un nombre porque al momento de llegar a la célula la perfora y eso genera que el citoplasma se salga y eso pues, nos presenta una apoptosis del germen. Y también la grancina y la granulosina, ¿sí? Estos también son enzimas que ingresan a través de gránulos dentro de la célula y generan también destrucción a nivel de los gérmenes. Es por eso de que ellos destruyen las células infectadas y destruyen células tumorales también. Llevan apoptosis a través de la vía de captasas o por acción de las perforinas, ya sea ya que perforan la célula que está agrediendo el cuerpo, o ingresan gránulos para que estos dentro de las células lo puedan destruir. ¿Sí? Entonces, nuevamente, los gránulos o la perforina, ¿sí? Esas son las dos enzimas con las que actúan los linfocitos T citotóxicos CD8. Entonces, como ya les mencioné, en los linfocitos CD8 tenemos células que están vírgenes, que no tienen infección, que están a nivel de la sangre, a nivel de los linfocitos, los ganglios linfáticos, que tienen la capacidad de producción. Son las células que van a estar, digamos, en estado de reposo. Pero cuando estas se activan van a tener dos posibilidades, que sean células efectoras de memoria o que sean células centrales de memoria. Las primeras, las efectoras de memoria, efectoras porque van a actuar, van a ejercer un efecto, tienen un efecto, una función rápida, tienen grandes cantidades a nivel de la sangre y va a generar la migración. Estas van a ver que hay señales que dicen acá hay un germen en la vía respiratoria y se van a movilizar hasta esa zona para poder atacar. Por el otro lado, las células de memoria central no tienen una función tan activa, ¿sí? Y van a estar muchas veces en los ganglios linfáticos o en los linfonodos, pero sí tienen una capacidad replicativa. Apenas ingresa el germen, dicen ok, lo analizan, eso ya está en contacto con nosotros y van a activar un efecto de progresión. ¿Qué es importante reconocer acá? Que las células efectoras están relacionadas a CD28 y las células centrales de memoria van a estar relacionadas con el CD45. Efectoras de memoria CD28, central de memoria CD45. Entonces, en las células de memoria ya les he dicho que están en contacto con distintos antígenos y lo que van a hacer es, a través de una célula dendrítica que va a llevar el anticuerpo a nuestra célula de memoria, va a decir, ok, esta célula ya estaba en nuestro microorganismo, tenemos que dar distinto tipo de acción, ya sea TH1, 2, ¿sí? 22, 17, en función de qué es. ¿Es un germen intracelular? ¿Es un germen extracelular? ¿Es una reacción alérgica? ¿Es un parásito que está atacando? Esta célula es la que va a enviar las señales necesarias para activar algún tipo, tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad humoral. Los